Hola, estimado estudiante de cuarto medio, espero te encuentres bien y hayas disfrutado tus vacaciones. Esta es la asignatura de biología, les habla su profesora Daniela Soto. El tema de hoy es descubrimiento del ADN. El propósito de este video es explicar brevemente la guía, responder posibles dudas y apoyar el aprendizaje. La actitud que espero que tengas es una actitud científica de manifestar una actitud de pensamiento crítico buscando rigurosidad y replicabilidad de las evidencias para sustentar la respuesta, las soluciones o las hipótesis. La unidad se llama expresión y manipulación del material genético y las habilidades a desarrollar son reconocer el aporte de las investigaciones, analizar investigaciones científicas y predecir posibles resultados. El aprendizaje esperado es analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su replicación que permiten su mantención de generación en generación, considerando los aportes relevantes de científicos en su contexto histórico. Bien, hoy día no veremos específicamente la estructura del ADN, sino que nos enfocaremos en considerar los aportes relevantes de los científicos en su contexto histórico. Ese va a ser el aprendizaje esperado, ¿cierto?, para esta guía. Estos experimentos alcancé a verlos en algunos cursos, ¿ya? Pero no en todos, por lo mismo estoy retomando el contenido. El primer experimento es el de Griffith, que fue en 1928. Se aplica una cepa R, ¿cierto?, de una bacteria que no es virulenta, se aplica en un ratón mus musculus y podemos observar que el ratón vive. Si agregamos la cepa lisa, la cual se considera virulenta, el ratón muere, ¿sí? Pasamos a la etapa C, en la cual aplicamos la cepa S muerta y el ratón vive. Entonces, en el último experimento de Griffith, él mezcla la cepa R, la cual no es virulenta, y la mezcla con la cepa S, que está muerta por calor, que, como vimos anteriormente en la etapa C, no mata al ratón. Sin embargo, cuando las mezclamos, podemos observar que el ratón muere, ¿ya? Entonces, Griffith se pregunta por qué el ratón muere, que es la pregunta obvia, ¿cierto? Ya. Mediante este experimento es que Griffith supone que hay una transformación bacteriana, o sea que la cepa rugosa, que está viva, ¿cierto?, de alguna forma recibe la información de la cepa lisa y se transforma. Esta transformación bacteriana entonces es cuando la molécula de la herencia pasa de una bacteria a otra, ¿ya? No vayan a pensar, porque es uno de los errores típicos, que la cepa lisa de alguna forma resucita, ¿ya? Eso no va a ocurrir. ¿Ya? Lo que ocurre es que la cepa lisa que produce la virulencia traspasa su material genético hacia la cepa rugosa, ¿sí? Para facilitar el desarrollo de la guía y que no tuvieran que estar escribiendo excesivamente, hice las actividades alternativas, ¿ya? Y son bastante sencillas, es cosa de ir revisando la información que está entregada más arriba, ir chequeando, ¿cierto? Y ir respondiendo las alternativas, ¿ya? Si tuvieran alguna duda, obviamente me pueden escribir, pero yo creo que las preguntas están bastante sencillas de responder y permiten la comprensión del experimento de Griffith, que es lo más importante. El experimento de Hammerlin ocupa dos tipos de algas acetabularias, una llamada crenulata y otra llamada mediterránea. Ambas tienen características observables y distinguibles entre ellas. Las elige principalmente por su tamaño y por ser unicelulares, es decir, tienen un solo núcleo. El experimento consiste en cortar estructuras como el sombrerillo e intercambiarlas, o cortar el pedúnculo y también intercambiarlo. Y al hacer estos intercambios a veces se extrae el núcleo y logra observar que la información del alga a veces no se forma si el núcleo no está presente. Con estas observaciones, Hammerlin logra llegar a la conclusión de que el núcleo contiene la información de las características de los organismos, ¿ya? Logra demostrar entonces así la función del núcleo, pero no logra encontrar cuál es el componente o la partícula, la molécula que logra estas características en los organismos, sino que solo logra demostrar cuál es la función general del núcleo. Lo mismo que en el experimento anterior, hay varias preguntas de alternativas que puedes responder, ¿cierto? Y también son bastante sencillas de realizar. Bueno, todos estos experimentos traté de ordenarlos en orden cronológico para que fueran más fáciles de entender, ¿sí? Ya. Chargaff en 1950 realiza una investigación de las bases nitrogenadas, o sea, a este punto ya conocíamos las bases nitrogenadas, y toma a la levadura, el arenque que es un pez, y al humano.
toma de distintos tejidos, ¿cierto? En la levadura no hay tejido porque sabemos que es un organismo unicelular, ya que es un hongo, por eso que no hay tejido, y en el resto toma esperma. Compara la cantidad de bases nitrogenadas entre ellas y observa, por ejemplo, que entre la adenina y la timina hay una relación de proporciones, igual que entre la guanina y la citosina. Al hacer estas observaciones llega a la conclusión de que la cantidad de adenina y timina es similar, por ende se unen entre sí, y lo mismo ocurre entre la guanina y la citosina. Entonces, la conclusión es que si la adenina y la timina tienen cantidades similares, ellas deben ir juntas en la unión del material genético. ¿Sí? Rosalind Franklin es una científica que se especializó en la difracción de rayos X y posteriormente trabajó con Wilkins y lograron tomar la primera fotografía del ADN. Esta fotografía se llama 51 y permitió a otros científicos dar con la estructura del ADN. Estos científicos eran Watson y Crick, que en el año 1953, con la información de otras investigaciones previas, como por ejemplo la de Chargaff y la de Rosalind Franklin con Wilkins, dan con la estructura del ADN. Y dan tres características principales. Dicen que el ADN tiene un modelo helicoidal, antiparalela y complementaria. Esta actividad de verdadero y falso les permite ir justificando, ¿cierto?, las falsas e ir argumentando lo que ya han aprendido a lo largo de los experimentos que observaron. ¿Sí? Es bueno indicar que en este video no aparecen todos los experimentos asociados al ADN, ni al descubrimiento en sí del ADN, sino que son varios experimentos que nos permiten conocer cómo ha ido avanzando la investigación científica. ¿Ya? Y por ejemplo, cómo la investigación de Chargaff y de Franklin y Wilkins dieron paso para que Watson y Crick hicieran su modelo del ADN. ¿Ya? Esta línea del tiempo les puede permitir estudiar y organizar la información. Por ejemplo, acá aparece que Griffith descubrió la transformación bacteriana. Hammerlin, que el material de herencia se ubica en el núcleo. Chargaff, que la adenina y la timina van juntas, ¿cierto? Y que la citosina y la guanina también van juntas. Que Franklin y Wilkins observan el ADN por primera vez y finalmente en el año 1953, Watson y Crick descubren la estructura del ADN. Espero que la guía y el video les hayan servido para valorar las distintas investigaciones científicas y que también hayan logrado observar que cada una de estas investigaciones terminan siendo base de otros tipos de científicos, ¿cierto?, que van a descubrir grandes cosas relacionadas, ¿cierto?, a la ciencia. También es importante mencionar que estas investigaciones deben ser capaces de ser reproducidas nuevamente, ¿ya? Y de esa forma van a ser validadas. O sea, si yo tomo una de estas investigaciones, por ejemplo el experimento de Hammerlin y lo hago nuevamente, debo llegar a las mismas conclusiones que Hammerlin. Bueno, espero hayan logrado entender cada uno de los experimentos y no tengan dudas. De tener dudas me pueden escribir a mi correo personal y sin nada más que decir me despido de ustedes, que estén muy bien. Hasta el próximo video.